parece que sí funciona. Me sorprende. Igual, si se empieza a trabar en cualquier momento me dicen y lo cambiamos. Así que sin más por el momento, y continuemos. Hoy va a ser una clase igual relativamente rápida. No me siento al 100% físicamente, pero sí para dar una clase aunque sea una horita. Eh, lo mismo que siempre digo, si es que la próxima semana me sigo sintiendo mal y más mal, les voy a avisar por Classroom. Y cualquier cosa que ponga, siempre la pongo con GitHub. Ahí dejo un par de links interesantes, sobre todo hoy, porque hay mucha documentación sobre cómo se usaba React antes y sobre use reducer. Entonces, cosas interesantes. Lo que vimos de la clase pasada, vemos que si quieren seguir aprendiendo sobre cosas de React, 100% les recomiendo cualquier cosa que Ken escriba, o prácticamente cualquier cosa que Dava Urmo haga, y cualquier cosa que Ryan Florence haga. Ayer agregamos una nueva persona más a la lista de recomendados. Sigo sin averiguar cómo se llama, pero su cara la tengo súper presente. Y su canal de YouTube es un nombre bastante fácil de recordar, UI.dev. Es un canal de YouTube y aparte es una página de web en la que hay un montón de tutoriales sobre todo relacionado a frontend. Sobre JavaScript, sobre TypeScript, sobre React y demás cosas. La clase pasada también vimos un poquito sobre los custom hooks, que así a bote pronto era darnos cuenta que los hooks que da React son de muy bajo nivel, justamente porque están pensados para no ser usados casi nunca. Casi siempre lo que tendrías que hacer es agarrar varios de esos hooks, combinarlos y crear algo que tenga mucho más sentido en el contexto de tu aplicación. Vimos que es muy fácil crear los nuestros. Hicimos un useToggle que tenía una función que la mandabas a llamar y cada vez que la mandabas a llamar el valor cambiaba entre verdadero y falso. Y vimos, al menos conceptualmente, cómo se podía haber hecho un useAsync, que es mezclar un useState y un useEffect. Vimos context que era muy muy importante, que era básicamente evitar, cuando querías compartir información, lo que tú hacías era mover esa información a algún ancestro y que ese ancestro le diera esa información a todos sus hijos, nietos y demás, ¿no? Esto justamente era una técnica que se conocía bastante en la industria, se llamaba POC drilling, y era básicamente que tú le pasabas, la única forma que teníamos hasta antes de context de pasarle información a un componente era mediante props. Entonces tú se la mandabas mediante props y ese hijo se la mandaba a su hijo mediante props y ese hijo se la mandaba a su hijo mediante props y así, ¿no? Era un desastre muy grande. Entonces, para manejar context en la modernidad es muy fácil. Tienes dos funciones: create context y use context. Create context le pasas cuál es el valor por defecto que debería tener el context. Si es que resulta ser que la persona que lo quiera leer no es parte de alguno de los descendientes de alguien que sí quiera un context. Y use context, le pasas el contexto que quieres leer y te lo lee. Te da el valor más actualizado. Y cada que el context cambie, el componente que esté usando useContext se vuelve a renderar. Muy muy útil. Aquí hay un ejemplito que encontré de la documentación de React. Igual les digo, son ejemplos de chocolate. No vayan a hacer esto en la vida real. Básicamente porque en la vida real tenemos variables de CSS y eso es mucho mejor para manejar estilos. Pero supongamos que queremos hacerlo en JavaScript, ¿no? Tenemos dos temas, un tema claro y un tema oscuro. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un context que almacene esa información para que otros componentes la puedan leer. Entonces, creamos un context. Por defecto, vamos a ponerle que el tema es claro y se llama TeamContext. TeamContext nos provee de algo que se llama .provider, que es un componente. A fin de cuentas, todo en React son componentes. Y que tiene algún valor. En este caso, vamos a ponerle que todos mis descendientes sepan que el tema es oscuro. Y entonces, por ejemplo, podemos tener aquí dentro esta aplicación que tiene un hijo que se llama Toolbar. Toolbar es completamente ignorante del context. Ese no le afecta nada, no pasa nada. Y eso es lo bonito, que puedes tener un componente o 50 componentes de profundidad entre donde declaraste el context y donde lo usas. Eso es muy útil. Y ya, si hay una función en la que la quieres ocupar, si hay un componente en el que lo quieres ocupar, basta con hacer useContext, le pasas qué context quiero leer y te da el tema actual. Y ya, así lo puedes ocupar. Eric pregunta que si esto nos sirve para hacer las clásicos botones que cambian el idioma de toda la web. Y sí, de hecho, vamos a hacer una pausa súper rápida. Porque
Es lo que yo hice. Tengo mi página personal y dentro de mi página personal hay un botón que dice cambiar idioma. Y cambia el idioma de toda la página, ¿no? De las animaciones, de texto, de todo. ¿Y cómo lo implementé tras bambalinas? Usando un context. Vamos a ver si latino al archivo en el que está ocupando el context. SCR, código. Esto es un Create React App, de hecho, entonces funciona bastante bien para todo. Supongo que aquí está, mira. Tengo un archivo que se llama languages, que ocupa un context y un reducer. Aquí está un use context. Y tenemos también un user reducer. Ahorita vemos el user reducer, no se preocupen. Pero sí funciona y estoy seguro que funciona porque así yo lo hice. Tenemos un context global para toda la aplicación de en qué idioma estoy. Y en cualquier parte de mi aplicación puedo poner botones para cambiar el idioma. O en cualquier parte de mi aplicación puedo leer el idioma actual. Cuando se meten a la documentación de React, por defecto les aparecen estos tres hooks básicos. UseState, UseEffect y UseContext. Ahora sí ya los pueden ver todos, ahora sí ya pueden entender por qué son los fundamentos, las tres piezas clave. UseState para almacenar variables de estado, UseEffect para hacer cualquier cosa que no tenga que ver con UI y sincronizarla con otras variables, y UseContext para mandar información de un lado al otro de nuestra aplicación. No son los únicos. Está useReducer, useCallback, useMemo, useRef ya lo vimos. Ya vimos que ref nos permite obtener una referencia del DOM, o siendo más generalistas, agarrar una variable que podemos cambiar y que no se renderea el componente. Y ya, son useMetaDayHandle, useLayoutEffect y useDebugValue. Estos últimos tres, siendo honestos, nunca los he ocupado. Ni trabajando en Facebook nunca vi ningún pedazo de código que los ocupara. Tienen su razón de ser, y tal vez algún día platicaremos de ellos, pero pueden ignorarlos prácticamente. UseReducer, useCallback, useMemo y useRef sí los necesitan saber, al menos una idea básica. A ver, esta es una pregunta muy rara, pero si alguien me preguntara ¿cuál es tu hook favorito? Sin duda alguna respondería Reducer, useReducer. Porque tiene un montón de historia detrás y es un patrón de diseño muy muy bonito, muy claro, me gusta mucho lo que hace. Así que vamos a hablar durante 10 minutos de useReducer. Vamos a contarles un poquito de la historia primero. Tenemos ya un hook que se llama useState, que lo que nos permite es tener variables de estado. Variables que no importe cuántas veces mande a llamar al componente o mande a renderear al componente, ese valor va a seguir ahí. Y también tenemos una función para cambiarlo y que cada que cambiemos ese valor, todo el componente se vuelva a renderear. Ya tenemos eso. Ya hay un hook que se llama useState. UseReducer se parece, hace más o menos lo mismo. Nos permite tener una variable de estado y una función asociada a eso. Cada que yo mando a llamar a la función y cambio el estado, mi componente se vuelve a renderear. Así a bote pronto, por lo que le estoy platicando, es un clon de useState. Pero yo siento que es un clon mejor hecho. Básicamente, para cosas muy sencillas, vale, perfecto, ocupa useState. Pero para cosas más complejas, 1000 veces useReducer. ¿Vale? Entonces platicamos sobre useReducer. Este es un screenshot rápido de la documentación de React. Tenemos... Aquí va a haber un montón de nombres muy conocidos. Los van a seguir ocupando cuando aprendan React. Lo van a seguir ocupando cuando aprendan Redux. Cuando aprendan algún otro framework de frontend, lo van a seguir ocupando. Los nombres son muy muy conocidos. Primero que nada tenemos la función useReducer. Ahorita vamos a ver qué es un reducer, ¿no? Esta función te va a regresar dos cosas. Exactamente igualito que el useState. Te va a regresar el estado actual, que generalmente le llamamos estado o algún nombre más descriptivo. Y una función para cambiarlo. Esta función no se le suele llamar set algo, ¿no? No es como books y set books, o data y set data. Esta función casi siempre tiene el mismo nombre, o una variación de ese nombre. Y ese nombre es dispatch. Y ahorita les cuento por qué se llama dispatch, pero pues, lo puedes traducir como despachadora. Ahorita platicamos sobre eso. Bueno, ¿y qué recibe para hacer su trabajo? Veíamos que useState recibía el valor original, o sea, el valor inicial que tú querías que tuviera, o una función que te lo generara, cualquiera de las dos. UseReducer recibe algo muy parecido. Recibe el valor inicial, se llama initial argument. El tercer argumento ahorita lo ignoramos, pero recibe aparte otra función. Esta función, de ahí viene el nombre, esta función se llama reducer. Ahorita platicamos sobre lo que es un reducer. Y la mejor forma para platicar sobre qué es un reducer
es haciendo 1. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos a la carpeta de la clase 14. Vamos a hacer esto más bonito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en la clase pasada. Un index.html. ¿Por qué? Porque van a ser ejemplos muy chiquitos y no vale la pena hacer una aplicación completa, hecha y derecha. Bien. Déjame ver si encontramos alguno que tenga el index. Aquí estás. ¿Se acuerdan de la aplicación clásica que siempre hablábamos del contador? Hoy va a volver a regresar. Hoy la vamos a volver a ocupar un montón de veces. Mira, aquí está la aplicación del contador, ¿no? Teníamos 2 contadores, da lo mismo. Ahorita vamos a ponernos nada más uno. De hecho, aquí estás. Te vamos a mostrar un contador. Ese contador que no tenga ningún prop. Un useState que por valor inicial tenga 0. Y tenemos una cuenta y una forma para cambiarla. Hacerle más o menos. Este código ya lo tienen que saber casi que está de memoria. De hecho, vamos a hacer varias veces este contador en diferentes patrones de diseño, por así decirlo, ¿no? Aquí está la paginita que nos generaría. Nos da la cuenta y le puedes sumar 1 o restar 1. Es una aplicación muy sencilla. Esta aplicación, vamos a quitarnos todo esto para que nada más nos quedemos con la parte importante. Esta aplicación está hecha usando useState como parte central de todo. Vamos a ver cómo cambian las cosas cuando ocupamos useReducer, ¿no? Primero que nada, tenemos que ponerlo, ¿no? useReducer. Y el segundo argumento es exactamente el mismo. Reducer. Es el valor inicial que quieres que tenga tu estado. Y vamos a dejarle el nombre en dispatch. Dispatch. Ay, siempre me hago bolas con el inglés. Entonces tenemos la cuenta y tenemos nuestra función que se llama dispatch. Bueno, vamos a ponerle aquí algunos cambios. Recordemos que originalmente setState o set lo que sea tiene 2 patrones de funcionamiento. O le pasas el nuevo valor, o sea, setState 3, 5, 20, 40, o le pasas una función que tome el estado actual y te regrese el nuevo. La primera es muy clara, ¿no? De quiero cambiar el estado ahora que valga 40 o 500 o 200. Perfecto, se puede hacer. Pero es bastante arbitrario eso, ¿no? Cualquiera puede cambiarlo al valor que se le plazca la gana. Y peor aún con la forma de usarla que pasa una función. Porque tú recibes del estado actual y puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer miles de cosas. Entonces, useReducer intenta ser mucho más claro sobre qué es lo que estás haciendo. Así que hablemos de eso. La pieza fundamental para entender esto es la función reducer. La función reducer recibe 2 cosas. Déjame ver si me acuerdo del orden de los argumentos. O los voy a tener que buscar. Exactamente, recibe el estado y una acción. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, vamos a ponerle un nombre más descriptivo. Esta función, este reducer, va a ser una función que reciba 2 cosas. El estado actual y algo que vamos a llamar acciones. En este caso, vamos a ser más explícitos de aquí en que lo que quiero hacer es incrementar, ¿no? Y vamos a ser más explícitos de aquí en que lo que yo quiero hacer es decrementar. Bueno, leyendo este código ya se ve bastante más claro lo que yo quiero hacer, ¿no? Sé que más 1 y menos 1 también eran muy claros, pero intenten extrapolar esto a ejemplos más complejos. Bueno, entonces, useReducer recibe 2 cosas, el estado actual y una acción. Y te regresa el nuevo estado. Es lo que hace. Tienes el estado actual, una acción y te regresa el nuevo estado. Entonces aquí sería muy fácil, ¿no? Si la acción es igual a increment, entonces simplemente regresamos current state más 1. Si la acción es igual a decrement, entonces current state menos 1. Y si llegamos a esta parte del código, pues, algo estamos haciendo mal, ¿no? Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Puedes no regresar nada y mantener el estado actual. Puedes lanzar algún error. Hay mucha gente que hace muchas cosas diferentes. Porque básicamente en esta parte del código nunca deberías de haber acabado. Si hiciste bien tu código, nunca deberías de haber llegado a esta parte. Vamos a ver así. Así solito, con lo que hice ahorita, esto debería funcionar. Vamos a ver si sí funciona.
para antes de ponerme a cherarles. -1 y +1. Perfecto. Entonces veamos. Hemos hecho una función que se llama de manera genérica un reducer. Recibe el estado actual, una acción y te regresa el nuevo estado. Y un reducer funciona así. Le pasas de reducer y le pasas del estado actual. Y para mandar a cambiar el estado simplemente pasas dispatch y le pasas lo que quieras hacer. Esto lo hacemos de manera genérica y lo llamamos acciones. ¿Qué acción quieres hacerle al estado? ¿Quieres incrementarlo, decrementarlo, resetearlo, lo que tú quieras, ¿no? Si tenemos TypeScript a nuestro lado, podemos hacer esto mucho más interesante porque podemos decir que esta cosa es un número. Claro, porque no estoy en TypeScript, pero si tuviera TypeScript podría decir que esto es un número y que esto puede ser o increment o decrement. Entonces, si yo le paso la función dispatch con algo que no sea incremento o decrement, el compilador se me enoja. Mi aplicación no va a compilar. Entonces, eso ayuda muchísimo. Porque así, si tú sabes que estás haciendo algo mal, el mismo compilador te avisa de, oye, esta acción no está disponible, aquí ya estás haciendo algo mal, estás haciendo algo mal, ¿no? Ahora, vamos a quitar esto porque no estoy ocupando TypeScript aquí. Muy sad la historia. Bien, vamos a hacer este ejemplo un poquito más complejo. Ahora vamos a tener no solamente la cuenta, sino también una forma de resetearla, ¿no? Vamos a ponerle otro botón que se llame reset. Y entonces le podemos decir reset. Y lo mismo, ¿no? Hay gente que utiliza un switch, hay gente que utiliza un montón de ifs, da lo mismo. Switch. Entonces podemos decir que... no, switch no. Reset. Si alguien le da clic a reset, se resetea el estado, ¿no? Podemos verlo muy claramente aquí. Cada que le da reset, resetea. Bien, vamos a complicar un poquito más este ejemplo. Vamos a tener no solamente nuestra cuenta, sino vamos a tener una cosa que se llama step. Vamos a hacerlo tal cual lo hubiéramos hecho con useState. Ahí está, vamos a tener nuestra cuenta y algo que se llama step, para saber de cuánto en cuánto incrementamos la cosa, ¿no? Set step. Vamos a suponer que inicialmente vamos de 1 en 1, ¿no? Entonces vamos a ponerle plus, minus, y literalmente vamos a ponerle aquí la cuenta, para saber si vamos dando saltitos de 1 o de 2 o de más, ¿no? Vamos a quitar el espacio porque no lo necesitamos. Supongo que se ve más clarito así. Y formateamos esto. Se ve más feo. Ahí está, tenemos nuestro incremento, ¿no? Ahora hay que encontrar una forma de cambiar estos valores del step. Para hacerlo vamos a hacer un input que sea de type, creo que es range. Type igual a range. Y ahí está. Vamos a ponerle algún valor. Vamos a ponerle que el valor mínimo es igual a 1. El máximo es igual a, no sé, 10, de 10 en 10, que es lo máximo que podamos ir. Y ya está. Entonces podemos ir cambiando esto. Ahora hay que hacer que cada que cambie esto, cambie también nuestro step. Eso es muy sencillo. Tenemos aquí una función que se llama onChange. Que toma un efecto y es i punto... se me fue el nombre. Target.value, creo que es. Set step. Si no funciona, ahorita lo debugueamos. Y le decimos que el inicial o el value es igual a step. Ahí está. Crucemos dedos para que todo bien. Podemos quitarle esto, podemos quitarle esto. Ahí está. Perfectamente va funcionando, ¿no? 10 y 1. Entonces, si ahora voy haciendo la suma, me gustaría que no se sumara 1, sino se sumaran 8. Entonces en set count hay que darle esto más de step. Y esto más de step. Ok.
Y así acaba nuestro código. Yo le voy sumando de... Ay, ¿qué pasó aquí? Ya sé que seguramente esto. Es que e.target.value es un string, casi seguro. Ahí está. Esto no es súper claro para el lector, pero es una costumbre de hacerlo en la gente frontend. Si le pones un más a cualquier cosa, te lo castea un número. No es, les digo, lo más claro para el lector, pero funciona. Bueno, y así tenemos nuestro código. Podemos cambiar el rango e ir sumando de lo que queramos, ¿no? Ahora, funciona perfectamente esto bien. Pero si se dan cuenta, tanto count como step no son cosas separadas, van pegadas, al menos conceptualmente hablando. Ahorita vamos a ver ejemplos en los que se note incluso más. ¿Cómo haríamos este ejemplo con un useReducer? Muy sencillo. Reducer. Nuestro reducer, igual que la otra vez, va a recibir dos cosas. El current state y una acción. Y va a ser lo mismo, ¿no? Si action es igual a increment, incrementamos y demás, ¿no? Return current state más 1. Si la acción es decrement, current state menos 1. Y si la acción es reset, regresamos 0. Ahora, recuerden que ya no queremos andar regresando sumando 1 y menos 1, sino tenemos andar regresando el step. Podemos ver que entonces podemos pensar que nuestro estado actual ya no es un número, sino es un objeto con dos cosas. Supongamos que esas dos cosas son la cuenta y el step. Entonces, aquí lo que vamos a regresar va a ser count es igual a count más step y regresamos step. Aquí hacemos lo mismo, simplemente menos step. Aquí regresamos 0 y step. Y ahora hay que ver una forma de cambiar el... Aquí está. Return. Ahora tiene que haber una forma de cambiar el step, ¿no? Vamos a ponerle change step. Ahora tenemos un problema, porque la acción solamente es un string, ¿no? Y yo quiero dos cosas. Quiero saber qué tipo de acciones, decrementar, incrementar, resetear, change step. Por ejemplo, para change step necesito dos cosas. Necesito saber qué tipo de acciones y también cuál es el nuevo valor del step. Eso es muy sencillo de hacer. Simplemente hacemos que la acción ya no sea un string, sino que sean dos cosas. Que sea un type, que se llame... que sea... Pues le voy a poner de TypeScript, ¿no? Que sea de tipo string. Pero no estoy aquí en TypeScript. Que sea un tipo y que sea, no sé, data o payload o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces, aquí ya no me interesa acción, sino type. Aquí está y aquí está. Y lo que hacemos es regresar la cuenta toda y cual está y cambiar step para que sea data. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo cambia esto. Esto es un useReducer. Le pasamos del reducer y le pasamos del 0. Y aquí podemos ver que esta cosa tiene que regresarnos dos cosas. Tiene que regresarnos la cuenta. O podemos hacerlo en un paso. State y dispatch. Dispatch. Ahí estás. Y podemos ver que esta cosa es una cuenta y un step que sale de state. Aquí en onChange ya no cambiamos del setState, sino lo cambiamos a dispatch. Y a dispatch hay que pasarle dos cosas. El tipo, que en este caso es changeStep. Y lo que le vamos a cambiar a la data. Entonces, data. Y ahí está. Y para aquí es más sencillo. Simplemente le damos un dispatch de... Ay, se me fue la onda. De increment y de decrement. Y esto se llama dispatch.
Ahí está. Entonces, así es como se ve nuestro código ahora usando un useReducer. Tenemos aquí toda la parte de cómo cambian los estados. Aquí es muy sencillo, pero para que se den una idea. Y vamos a ver si funciona. Jiji, no funcionó. Ah, claro, porque el valor inicial no tiene que ser 0. Tiene que ser una cuenta que empiece en 0 y un step que empiece en 1. Ahí está. Y se murió. Vamos a ver qué se murió. Consola, aquí estás. Cannot read property count of undefined. Interesante. Interesante. Déjame ver qué estoy haciendo mal aquí. Tenemos un estado. Ok, no sé qué está mal. Consola. Aquí es change step. Aquí es increment. Aquí es decrement. Y aquí vamos a darle un throw new error. De algo salió mal. Vamos a ver qué es lo que podría estar saliendo mal. Muy curioso que ese error me dé. Aquí esto está cambiando perfectamente bien. El problema es al hacer esto, porque estamos llegando al algo salió mal. ¿Y por qué estaríamos llegando ahí si es que nuestro tipo fuera diferente? Y es porque action lo estoy haciendo aquí un objeto. Entonces hay que ponerle tipo. Ahí estás. Tipo. Y ahí estás. Ya está. Ahora sí tiene que funcionar todo bien bonito. Podemos aumentar la cuenta. Y ya está. Vamos a seguir aumentando, disminuyendo y demás. Ahora es muy divertido todo esto porque toda la parte compleja de la lógica se fue a otra función aparte. Que se llama reducer. Bueno, suficiente de hablar sobre los reducers. Creo que ahora se entiende más sencillo como esto. Tenemos un useReducer que recibe una función que se llama reducer y un valor inicial. Ahorita el init no se preocupa. Y tenemos dos cosas que regresa, el estado actual y una función que se llama dispatch para cambiar el estado actual. Aquí ya hicimos el ejemplito que estaba pensando hacer de la cuenta y el incrementar step. Y vamos a ver dónde viene este nombre de reducer. Este viene de una cosa de programación funcional. Si ustedes saben algo relativamente bastante de TypeScript, hay una función de TypeScript, de JavaScript, hay una función de JavaScript que se llama reduce, .reduce. No sé si la hayan ocupado. Recuerden que en los arreglos está .map, que es muy ocupada. Está .forEach. Está .reduce. Bueno, .reduce lo que hace es, justamente, tenemos un arreglo de cosas, un valor inicial, y tenemos una función que se llama reducer, que toma el estado actual y un nuevo valor y cambia el estado actual, te regresa el nuevo estado. Entonces, por ejemplo, así es como podemos sumar todos los elementos de un arreglo. Mandamos a llamar a una función que se llama reducer, que lo que hace es agarrar el estado actual y sumarle el valor que estoy viendo en este momento y un valor inicial que es 0. Así es como se suma. Y esta cosa, este reducer, es exactamente lo mismo que tenemos en React. Los argumentos son lo mismo, en el mismo orden y todo. Por eso se llama reducer. De ahí viene. Todo este ejemplito lo saqué de un videito muy bonito de UI.dev que se llama justamente Entendiendo useReducer. Y está bastante largo, ¿eh? Este videito serán como 20 o 30 minutos. Así que si tienen mucho tiempo, se los recomiendo mucho. Y podemos llegamos básicamente a lo mismo que estamos teniendo. Entonces, ¿cuándo ocupar uno y cuándo ocupar el otro? Los dos, useState y useReducer, te sirven para hacer lo mismo. De hecho, si no me equivoco, puedes implementar useReducer en términos de useState o useState en términos de useReducer. Son la misma cosa, simplemente con azúcar sintáctica de un lado o del otro. Pero puedes imaginarte que useState son para cosas muy, muy sencillas. Y cuando se te compliquen las cosas, intenta ir por useReducer. Sobre todo, si tienes que andar cambiando muchos valores al mismo tiempo. Muchas variables de estado al mismo tiempo.
Hablaremos rápido de UseMemo, lo hablaremos en otra clase seguramente, porque si no, no me va a dar tiempo. Así que adiós UseMemo y useCallback. Hoy, también otra cosa importante de las que les quería hablar era sobre las clases. Si se dan cuenta, durante todas las clases que yo he dado, valga la redundancia con la palabra, todas las clases que yo he dado, siempre he ocupado funciones. Siempre le he dicho que los componentes son funciones y que si quiere hacer cosas especiales, ocupar los hooks. Bueno, esto tiene relativamente poco tiempo, finales de 2019, más o menos. Entonces, ¿qué pasaba antes? React no es una librería que salió hace un par de meses. React tiene como 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo se ocupaba esto antes? ¿Cómo se trabajaba React antes de las funciones? Bueno, antes de hooks. Antes de hooks, hace mucho tiempo, bueno, desde siempre según yo, había dos clases de componentes. Había componentes que tenían estado y componentes que no tenían estado. Los componentes que no tenían estado eran funciones. Lo mismito que estamos haciendo ahorita. Una función que recibía un objeto que se llamaba props y te regresaba JSX. Igualito. El problema es que no había hooks. Entonces no podía ser un useState, un useReducer, un useEffect, nada. Ese tipo de componentes nada más te servían para poner las cosas bonitas, agregarles CSS o simplificar cosas, pero no hacían mucho porque nada más podían recibir props y mostrar cosas. No hacían nada más, nada más. Todos los componentes donde pasaban las cosas interesantes eran en componentes que se modelaban como si fueran clases. Originalmente React trabajaba con su propio modelo de clases porque React salió mucho tiempo antes de que en JavaScript hubiera clases. Pero bueno, desde 3 años para acá JavaScript ya tiene clases, entonces React ocupaba las clases por defecto que traía JavaScript. Así que aprendamos cómo se trabajaba el modelo de clases. Primero que nada, tus componentes o cada componente era una clase. Esta clase heredaba de algo que se llamaba React.component. Ahorita lo hacemos en código, no se preocupen. Y algo, o sea, ahorita que lo vean va a ser como, ¿por qué hacían esto? ¿Cómo manejaban cosas complejas de aquí? Primero que nada, teníamos, como era una clase, teníamos una variable de instancia. Una variable que se llamara props. En este caso, pues, como era una variable de instancia, se llamaba this.props. Y teníamos una sola variable de estado. No había reducers, todo era con useState. Y solamente teníamos un useState. Uno por componente. Entonces era un desastre horrible. Porque si tu componente hacía muchas cosas, si por ejemplo teníamos, en este caso la cuenta y el step y un with y el texto que pones y el número de segundos, todo iba a tener que estar metido dentro de tu mismo variable. Generalmente por eso useState era un objeto. Teníamos nombre y valor. Nombre de qué era lo que de verdad queríamos guardar y valor, ¿no? Teníamos algo que se llamaban life cycles. Life cycles, si alguien viene de Android, era básicamente los life cycles de Android. Pero ahorita los platicamos. Primero que nada teníamos un constructor. Lo primero que tenía que hacer el constructor era llamar a super.thisProps. Básicamente para que React tras bambalinas conectara los props y que cada que cambiaban los props. Había una función, como todo esto era clases, había una función muy especial. Había una función que era obligatoria que todo componente tuviera. O en el caso más técnico, que sobreescribiera, que le hiciera override, que se llamaba render. Render no recibiría nada y lo único que sabe era ocupar this.props y this.state para mostrar el JSX. Teníamos cosas como getDeriveState for onProps, que era básicamente si tu estado cambiaba cada que cambiaban las props. Cada que cambiaban las props podías poner código aquí y se iba a ejecutar este código. Podíamos ejecutar código cada que el componente apareciera por primera vez en pantalla. Eso le llamamos montar el componente. Podíamos checar si el componente se tendría que volver a renderear o no. Podíamos decirle, oye, cada que el componente se actualizó, hay que cambiar este tipo de cosas. Así que vamos a hacer, antes de llegar a esta página, vamos a hacer un ejemplito con clases. Voy a dejar el reducer aquí porque qué bonito el reducer. Entonces, adiós reducer y adiós. Vamos a hacer una función, bueno, una clase. En este caso se llamaría counter2 porque soy muy original. Esta clase tiene que extender a fuerzas de react.component. O
Si hacías todo perfectamente bien y estabas seguro que estabas haciendo todo bien, podías extender de Pure Component. Pero por ahorita lo dejamos en Component, no me quiero meter en ese desastre. Entonces teníamos un constructor. Un constructor que recibía props. Y lo primero que hacíamos era mandar a llamar a super y le despasábamos las props. Una vez que esto pasara ya teníamos las props inicializadas. Y teníamos una variable que se llamaba this.state. Vamos a hacer el contador igualito que hicimos hace ratito. Tendríamos una cuenta que empezaría en 0 y un step que empezaría en 1, ¿no? Ahí está nuestro estado. Tendríamos una función que se llamaba render. Render lo que regresaría, casi siempre era un simple return, porque no había mucho más que hacer. Vamos a regresar exactamente lo mismo que teníamos aquí. Copiamos esto y pegamos esto. Ahí está. No teníamos count, teníamos this.state.count. No teníamos step, teníamos this.state.step. No teníamos dispatcher, todo tiene que ser con un useState, entonces vamos a ponerlo aquí. Const change step. ¿Qué es lo que recibiría esta cosa? Vamos a suponer que recibía un new step, un nuevo entero, ¿no? New step. Y lo que había que hacer era que este componente, bueno, esta clase, había una función que ya tenía metida que se llamaba this.setState. Y setState hacía lo mismo, recibía dos cosas, o una función para actualizarlo, o el nuevo valor. En este caso, casi que lo podemos hacer, ¿no? Podemos ponerle this.count. Y bueno, count es igual a this.count. Y step es igual a new step. Hay gente que también hacía esto. 3 puntitos, this.state, coma. Las dos hacen básicamente lo mismo. Vamos a quedarnos con este. Tenemos un increment que haría lo mismo. En este caso no hacía nada y simplemente lo que hacía era this.state. This.setState. Hace mucho tiempo que no ocupo clases. Otra vez lo mismo. This.state. Y después le poníamos que la cuenta iba a ser this.state.count más this.state.step. Eso era increment. Y decrement era this.menos, si quiera. Y ya. Entonces teníamos esto. Podíamos mandar a llamar a change step y pasarle esto. Podíamos pasarle aquí a la función increment. Y podemos pasarle aquí a la función decrement. Decrement. Creo que sí. Ya está. Vamos a ver si esto funciona. Porque hace mucho tiempo que no ocupo clases. Vamos a ponerle counter 2. Se murió. ¿Por qué se murió? Step is not defined. ¿Dónde está step? Claro. Porque esto era this.state.step. This.state.step. Y ya está. Cambia y funciona. Exactamente el mismo componente, pero ahora implementando con clases. Una ventaja que tenía clases es que si te das cuenta, estos métodos nunca iban a cambiar. Entonces podíamos hacer algo así. Podíamos hacer un método que se llamara change step. Este método, que hubiera un solo método por todas las instancias de clases. Entonces que lo único que hiciera fuera esto, this.state y bla bla bla. Y tendríamos un método que se llamaba increment. E increment lo único que hacía era mandar a llamar a thisState. Y decrementa. A ver si sí funciona, porque a veces teníamos problemas con algo que ahorita les voy a platicar. Ok, ya sé qué bug me va a salir aquí. Increment is not defined. Claro, porque esto era this punto, y aquí era this punto, y aquí era this punto, y ya.
Y ahora esta cosa no funcionaba porque estos dices no estaban haciendo cuenta con estas cosas. Entonces, para la gente que sepa de esto tendría que hacerse así. Ay, era muy horrible. Vamos a hacer que este funcione, porque los demás me va a dar una flojera para que hacer que funcionen. Lo que tendría que hacer era... ¡Uy, Dios mío! Lo que tendría que hacer... Una opción era hacer esto. A ver si funciona. This.changeStep es igual a bind this.changeStep y this. A ver si esto sí funciona. Ay, ¿cómo funcionaba bind? Creo que por como me están viendo sufrir, se podrían dar cuenta de que esto no era muy sencillo de hacer, que digamos. Vamos a ver en qué estoy haciendo mal aquí. ¿Dónde está el bind? Ah, claro, era punto bind this. Ahí estamos. Change step is not defined. Entonces ya no sería change step. Ah, claro, aquí es this igual. This.change.step. Ay, ahora que se murió. New step is not defined. Ah, claro, aquí hay que pasarle. Oh, Dios mío. Bueno, se pueden dar cuenta de este desastre, ¿no? A esta cosa hay que pasarle el new step. Step. Y entonces ahora sí ya funciona. Creo que sí ya. Ahora sí, por favor. Gracias. Como se podrán dar cuenta, hay que saber sobre qué es bind. Y si no saben qué es bind, no se preocupen, es un tema bastante complicado. Pregunta, ¿qué tan fácil sería hacer un cambio de clases a funcional? Más fácil de lo que tú crees. O sea, no es automático, no hay un programa que lo haga automáticamente, pero sí hay muchas formas de hacerlo muy sencillo. Entonces, como se podrán dar cuenta, así es como funcionaba. Teníamos un constructor donde había que hacerle bind a todas las funciones que queríamos ocupar. Nuestro render. Generalmente ocupábamos mucho. Déjame buscarlo esto. Funciones como component div mount. Cuando yo quería mandar a llamar, no sé, a algo del servidor, tenía que hacerlo en component div mount. O si yo iniciaba un counter o algo así, lo tenía que hacer en component div mount. Y no se me tenía que olvidar que en component will on mount tenía que quitarlo. Todo iba pegado. Todo iba pegado. Entonces vamos a ver este ejemplito. De hecho, vamos a verle el React. De hecho, creo que está en una presentación que yo había hecho hace mucho tiempo, cuando les había platicado sobre hooks, la primera vez. Vamos a verla, a ver si la encuentro. La primera vez que les platiqué sobre hooks, al principio, como la clase algo, les mostré un screenshot en el que estaba de un lado un componente hecho con clases y en otro lado hecho con funciones. Vamos a ver si lo encuentro. Era de una conferencia que hizo Dan Abramov. No, supongo que fue cuando empezamos a ver hooks. Entonces supongo que fue cuando vimos estado y efectos. ¿Dónde está esto? Aquí está, perfecto, aquí lo encontramos. Perfecto, lo encontramos. View presenta. No sé qué tanto se alcanza a ver, ¿no? Pero espero que se alcance a ver un poquito. Aquí teníamos una clase que se llamaba greeting, que extiende del object.component. Teníamos nuestro constructor, super.props, this.state, y teníamos tres cosas dentro del estado: el nombre, el apellido y el tamaño de la pantalla. Todos les digo que iba pegado, a pesar de que el nombre y el apellido conceptualmente como que iban juntos, pero el estado de la pantalla no tenía nada que ver ahí. Pero como nada más teníamos un estado, pues tenía que ir todo ahí pegado. Teníamos que hacerlo de bind, que hice yo ahorita, ¿no? This.handlechangename.bind this. En component div mount, la primera vez que el componente apareció en pantalla, por ejemplo, añadíamos un event listener que mandara a llamar a handle resize.
y cambiamos el título, por ejemplo. Estas dos cosas no tienen nada que ver conceptualmente juntas, pero es que iban pegadas porque nada más teníamos una función que se ejecutaba cuando se acaba el componente. Nada más teníamos una función y todo tenía que ir pegado ahí. Component will amount, perfecto. Lo mismo. Tenemos nuestros handles que hicimos nosotros también. Y lo mismo. A esta parte no les he contado, pero ahorita les cuento. Entonces, cuando vemos todo esto con funciones, se ve mucho más claro. Primero que nada, porque todo está junto. Todo el código en azul, en una función, en una clase, está separado. Hay partes que están en component will mount, hay partes que están en component will mount, hay partes que están en los handles que hicimos de aquí, y aquí está todo pegado. Todo pegado. También, como pueden ver, esta cosa ocupa mucho menos de espacio porque es mucho más corta. Todo lo del width, aquí está, todo pegado. Y es más, esto sencillamente se puede convertir en un custom hook. Pero bueno, todo esto de acá está pegado. Tampoco no teníamos custom hooks, entonces no había forma de compartir lógica. Si quería hacer un componente que, por ejemplo, traqueara el width de una cosa, pues había que pegar esto, bueno, lo amarillo, en todos tus componentes que quisieras que hacer eso, en vez de simplemente use width. No podías hacer eso. Entonces sí era un desastre. Ahora ya pueden ver esta conferencia que se llama React Today and Tomorrow y lo van a entender perfectamente. Son como 1 hora 35 minutos de un montón de buenas ideas. Bueno, y aquí hay otra página que yo les recomiendo muchísimo que se llama Thinking with React Hooks. Thinking with React Hooks. También el link está en el README del día de hoy. Así era como era una cosa con clases. Component with mount, component did mount, se convirtió en un efecto que nada más se ejecutaba no solamente una vez, sino que mantenía en sincronía cada que cambiaran los datos. Component did update era una función que teníamos para actualizar el estado cada que cambiara los props. Todo eso va dentro de un useEffect. Ahora, component will mount era lo que regresamos. Recuerden que un useEffect regresa a una función para limpiar todo el desastre que hizo. Y aquí hay un ejemplito bastante clásico de cómo esto, por ejemplo, component did mount y component did update. Hay veces en las que este código de acá y este código de acá era prácticamente el mismo. Pero es que había que escribirlo en dos lugares porque querías que se ejecutara la primera vez y cada vez que se actualizara el componente. Ahora simplemente podemos hacer un useEffect y todo va pegado ahí una sola vez. UseMemo no lo hemos visto, pero lo vemos en la próxima clase, no se preocupen. Y demás, ¿no? Cómo trabajamos con context, component did mount. Todo era un desastre bien horrible. Teníamos ahora muchos estados diferentes. Y aquí podemos ver la diferencia. Cómo eran las líneas de código de algo con clases y las líneas de código con algo con funciones. Y también puedes ver por colores que las cosas con funciones están mucho más pegadas. Todo va pegado, en vez de andar separado como si fuera un arco iris. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos hooks que a esta persona le gustan. Is in view, is hash, on key press, on cookie, use interval, use local storage y demás, ¿no? Esta persona se llama... siempre se me olvida su nombre. Amelia. Amelia también es una muy buena persona que seguir en cosas de frontend. Se la recomiendo mucho. Y ya, si quieren leerse a profundidad este documentito, se los dejo dentro del README del día de hoy. Última cosa que ver. No teníamos hooks, recuerdan, en clases. Y esto todavía les digo, parece que estoy siempre haciendo hate al viejo React, y es que era bastante feo. Pero, si se puede trabajar de frontend profesional, lo más probable es que les toque trabajar con un montón de componentes que ocupan clases. Ya sea para actualizarlos, para leerlos, para entenderlos o para cambiarlos de cosas que ocupen hooks. Pero van a tener que interactuar con esto. Y entonces, como no teníamos hooks, existía algo que se llamaba context.consumer. Recuerden que vimos la clase pasada context.provider. Y provider era un componente, ¿no? Context.consumer era un componente igual. Déjame ver si lo encuentro. Context.consumer. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Consumer. Aquí está. Ay, me encanta que esta cosa no carga. Aquí está. Bien. Context.consumer era igual un componente.
Este componente tenía un children muy especial. Este children tenía que ser a fuerzas una función, no JSX, tenía que ser una función. Esta función recibió algo que se llamaba value y entonces hacíamos el value. Es decir, vamos a intentar a ver si me logro explicar esto. Si yo quisiera leer el context actual, lo que tenía que hacer era en la parte de render, meter todo lo que yo quisiera dentro de context.consumer. Aquí una función que se llamaba value y aquí ya tenía acceso al value más actual. Era un desastre, horrible, pero era la forma que teníamos. Y este tipo de patrones era muy conocido. Hay dos patrones que les quiero platicar. El primero es justamente el que ocupaba esto. Se llama render props. Todos estos nombres, reducer, acciones, use state, use effect y qué tipo de cosas, son nombrecitos que la comunidad de React hace. En la comunidad de React se le ocurrió hacer algo que se llamaba render props, que era básicamente tener un componente que tuviera una propiedad llamada render, que fuera una función, que tomara algún valor que el componente en ese momento no tenía y te regresara algo que donde sí lo tenía, ¿no? Era, por ejemplo, como funcionaba el context. Si yo quisiera hacer un hola y tener que saber el valor del context en ese momento, yo no podía hacer eso. Yo tenía que hacer un data.provider, render, pasar aquí está el valor actual y entonces yo lo podía ocupar. No espero que se lo aprendan, esperaría que casi nunca lo usaran porque tenemos ya mejores cosas que hacer, pero si se lo encuentran, así es como funcionaba. Había componentes que tenían un prop especial que era una función que recibía el valor que no conocías y te regresaba, bueno, tú ejecutabas lo que tienes que mostrar, ¿no? Por ejemplo, React Router, Downshift y Formlink, librerías que más o menos ya vimos, ocupaban esto hace mucho tiempo, antes de hooks. Había otra forma de hacer esto que se llamaba Higher Order Components, que lo que hacía era tú tenías tu componente como tú quisieras, un componente que se llamara, no sé, counter. Y recuerden que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un hook, un custom hook, yo tenía, por ejemplo, un use with o use cookie. Por ejemplo, si yo quería acceder a la cookie, yo la quería acceder en el presente lo puedo hacer por un hook, ¿no? Use cookie y ya está, tengo la cookie. Aquí lo que hacíamos era, tenemos nuestro componente y escribíamos nuestro componente como si alguno de las props que nos pasaran fuera la cookie. Y Higher Order Component era una función que recibía nuestro componente, hacía el código para meter la cookie y después renderaba nuestro componente. Era un desastre horrible. Aquí pueden ver más o menos una idea. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama with dismiss. Supongamos que dismiss era algo que no podíamos acceder. Entonces hacemos un componente suponiendo que sí teníamos un prop que se llamara dismiss. Y entonces with dismiss lo que hacía era tomar nuestro componente, tomar las propiedades que nos pasaran y hacíamos esto. Así era como se ejecutaba un Higher Order Component y era un desastre horrible, no se los recomiendo para nada. Pero así era como funcionaba. Entonces, con todo esto, yo creo que ya prácticamente está todo listo. Voy a ponerme a platicar 3 minutos de una última cosa, pero ya saben React, ya saben los hooks básicos, effect, context y state. Ya saben incluso unos más raritos como red y reducer. Ya vieron cómo se trabajaba React antes para que si algún día tienen que ver, más o menos tengan una idea de por dónde leer la cosa. Ya vieron los dos patrones de diseño más famosos de React que ya no se ocupan, Render Props y Higher Order Components. Y vemos que todo se puede hacer con hooks ahora, ¿no? Y más sencillo. Hablemos de dos cosas, rápidamente. Cuando se pasó todo a hooks, hay gente que dijo que esto iba a ser mucho más lento, porque en cada render había que generar nuevas funciones y demás, ¿no? Entonces se hicieron dos hooks para optimizar las cosas, para hacer las cosas más rápido. La próxima clase o en algunas clases veremos sobre cómo ocuparlos de manera eficiente. Pero tenemos dos básicamente. UseMemo, que recibe una función y resulta ser que, por ejemplo, cuando tengamos algo muy pesado de computar, algo que cuesta mucho hacer, podemos hacer algo que se llama UseMemo. UseMemo recibe una función. Por ejemplo, supongamos que esta función que se llama Compute Expensive Value era muy complicada, ¿no? Y nos va a guardar ese resultado, lo que sea que regrese esa función, y solamente va a volver a ejecutar la función cada vez que cambie A o B. Ya lo pueden extrapolar, porque funciona básicamente igual que un useEffect, ¿no? Entonces puedes tener algún valor ahí,
Y si el recalcularlo es algo muy pesado, lo metes dentro de un use memo y ya quedó. Use callback es básicamente la misma idea. Lo metes dentro de un callback. Lo que hace el callback es... yo tengo una función, es un use memo para funciones. Yo tengo una función y esta función nada más va a cambiar su definición, por así decirlo, cada que cambie A o B. Si no, puede regresarme exactamente la misma función. Son dos hooks que hicieron para optimizar cosas. Es muy especial cuando hay que ocuparlos. Tiene su momento, pero no es súper obvio cuando hay que ocuparlos, sino. De hecho, puede hacerte mucho más daño ocupándolas que no. Y ahí está el último link que les dejo el día de hoy, que se llama... déjame ver dónde lo dejé. Obviamente de Kent. Cuando hay que usar use callback. Entonces, te lo recomiendo mucho porque haz un ejemplito y demuestra que a veces usar optimizaciones de velocidad acaba afectando más a la velocidad. Pero tiene su lugar, efectivamente tiene su lugar. Y un día lo veremos. ¿Qué forma podríamos saber el performance de React? Muy buena pregunta. Mira. Primero que nada, React es en general muy rápido. Entonces, si en tu computadora es rápido, vamos bien. No es un requisito, o sea, no es si tu computadora funciona rápido, entonces ya, con eso quedó. No, porque tu computadora seguramente es mucho más poderosa de la que van a ocupar tus clientes, ¿no? Pero es un buen punto para empezar. Si en tu computadora es lento, entonces tenemos un grave problema. Después, hay que ser conscientes de que React tiene dos modos de trabajo. El modo de desarrollo y el modo de producción. Esto no se ve mucho en el index, pero cuando tenemos a Create React App, tiene dos modos, ¿no? Cuando le damos Start, genera un servidor y cualquier cosa que hagamos, se actualiza todo nuestro React. Ya vimos que si trabajamos en modo estricto, se ejecutan las cosas dos veces y demás, ¿no? Todo eso solamente pasa en modo desarrollo. Por lo mismo, generalmente en modo desarrollo es bastante más lento, entre 2 y 100 veces más lento que de costumbre. Entonces, la cosa está así. Si tú siempre te la pasas jugando con React en modo desarrollo, así no se va a sentir tu aplicación en la realidad. Tu aplicación, si quieres sentir cómo se siente tu aplicación en la realidad, haz jar o npm build. Y entonces te va a generar un código optimizado a lo máximo. Ahora sí, intenta probar tu aplicación ya construida, ya compilada perfectamente. Y entonces te vas a dar cuenta que React en general es bastante más rápido de lo que esperabas. Ahora, así como tenemos components, que tiene el estado y el step y demás, tenemos aquí una cosa que se llama profiler. Y que podemos decirle, mira, vamos a darle grabar, ¿no? Y podemos ir viendo cómo esta cosa cambia y demás, ¿no? Y parar. Y podemos ir viendo aquí que este componente se renderió y tomó 2 milisegundos de 45. Aquí no se ve súper claro porque pues, es un solo componente, ¿no? De hecho, vamos a ver si, por ejemplo, si me meto a mi página, que también está hecha con React, puedo ocupar esto y te da una mejor idea de todo. Vamos a darle aquí a Profiler y... Ay, por favor. Claro, sí. Necesitamos que hay que tenerlo corriendo en nuestro servidor. Pero bueno, Profiler te permite saber cuántos tiempo de tu ejecución se tomó haciendo cuál componente, cuántas veces ejecuta un componente y cosas así. Un día vamos a platicar más a fondo de Profiler y también de algo que se llama Lighthouse. Pero eso ya también es para bastante a futuro, así que no te preocupes. Intenta hacer la aplicación siguiendo los principios de React y si lo haces bien, seguramente será rápido. Y ya, si no es rápido, entonces hay que ver qué detallitos hay que hacer y ahorita vemos cómo los vamos a trabajar. Pero bueno, con eso prácticamente es como que el segundo parcial. Ya saben incluso aún más cosas. Ya siguen cosas incluso más de nicho. Hablar de Tailwind, hablar de los profilers, hablar de diferentes librerías, hablar de Resort y cosas así más random por si algún día te las encuentras, pero prácticamente con esto, si lo entendieron, pueden conseguirse su empleo de 30,000 o 40,000 pesos al mes trabajando como desarrollador frontend con React. Así que van bastante bien. Sin más por el momento, nos vemos el jueves. Espero que me sienta bastante mejor en ese momento. Y ya. Adiós.